Bienvenido al video resumen sobre la nueva normalidad. ¿Sabes qué es el COVID-19? ¿Conoces en qué consiste la nueva normalidad? ¿Qué es la sana distancia? ¿Conoces los síntomas más comunes del COVID-19? ¿Sabes qué hacer si te contagias? ¿Sabes cómo se propaga? ¿Qué medidas de prevención debes aplicar? Iniciemos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente. El nombre oficial del virus es SARS-CoV-2. COVID-19 es el nombre de la enfermedad causada por este virus, que significa por sus siglas en inglés Enfermedad por Coronavirus 2019. La Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus COVID-19 como una pandemia debido a su propagación mundial. En el caso de México, las fases de la contingencia epidemiológica se han definido de la siguiente manera. Fase 1. Importación viral. En esta fase no hay personas contagiadas en el país, sin embargo, se toman medidas preventivas y se preparan para la llegada de casos al país. Fase 2. Transmisión comunitaria. En esta fase las acciones son identificar a aquellas personas que traen esta infección desde el extranjero y lograr una contención adecuada. Desde esta fase en adelante es importante implementar las medidas de prevención de contagio. Fase 3. Etapa epidemiológica. En esta fase ya es difícil evitar la propagación del virus. Se deben extremar las medidas de sanidad. El número de casos confirmados será mayor. Esto implica el riesgo de conglomeración de hospitales. Las fases 4, 5 y 6 tienen que ver con el descenso del brote, recuperación y restablecimiento de actividades sociales y económicas. En estas fases se puede dar un segundo brote de casos, aunque el número de casos no son tan altos como en la fase 3. Una persona puede contraer el COVID-19 mediante el contacto con otra persona que esté infectada por el virus. Se propaga principalmente de persona a persona a través de gotículas, las cuales son gotas casi imperceptibles que salen de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Las gotículas, microgotas, que contienen el virus son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Sin embargo, si no se mantiene al menos a 1.8 metros de distancia, se podrían inhalar. Estas gotículas, microgotas, pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, documentos, barandales, etc., de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, o en caso de no contar con agua corriente y jabón, utilizar un gel a base de alcohol que contenga al menos un 70% y utilizar cubrebocas. Hay personas que se infectan, pero no desarrollan ningún síntoma y no se sienten mal, personas asintomáticas. 1 de cada 5 personas que contraen el COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. En casos comunes, los síntomas son goteo nasal, Tos. dolor de garganta, Y en casos graves se puede presentar fiebre alta, neumonía. insuficiencia respiratoria aguda, Otros síntomas son cansancio, dolores y molestias musculares, congestión nasal, dolor de cabeza y garganta, diarrea, pérdida del gusto o el olfato. erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Hablemos ahora de la nueva normalidad. La nueva normalidad significa el regreso a las actividades de forma escalonada, con la finalidad de reactivar la economía y proteger la salud de las personas.
El regreso se lleva a cabo siguiendo un semáforo de 4 colores, donde el rojo será para el regreso de las actividades esenciales y el verde el regreso a la nueva normalidad. Este semáforo va de rojo a verde de acuerdo con la ocupación hospitalaria. Semáforo rojo. Ocupación hospitalaria mayor al 65% o 2 semanas de aumento de casos. Semáforo naranja. Ocupación hospitalaria menor al 65% y 2 semanas de casos a la baja. Semáforo amarillo. Ocupación hospitalaria menor al 50% y 2 semanas de casos a la baja. Semáforo verde. Ocupación hospitalaria menor al 50% y un mes con ocupación baja estable. En la nueva normalidad, las medidas preventivas siguen siendo obligatorias. Esto implica el uso de cubrebocas en todo momento, así como la sana distancia de 1.8 metros. El gobierno federal irá revisando cada 2 semanas y monitoreando todos los días y se interpretará de la siguiente forma: incremento estable, semáforo rojo, con tendencia a la baja, semáforo naranja y semáforo amarillo, y al menos en un mes con ocupación hospitalaria de baja estable, semáforo verde. Semáforo rojo, actividades esenciales, los espacios públicos cerrados, personas vulnerables confinadas y no clases presenciales. Semáforo naranja. Se suman las actividades no esenciales de manera reducida. Se abren los espacios públicos con poco aforo. Personas vulnerables podrán salir con medidas extremas. Semáforo amarillo. Se reincorporan de forma normal las actividades no esenciales y las actividades públicas. Semáforo verde. Regresan las actividades presenciales. El país regresa a la normalidad manteniendo las medidas de salud públicas. La universidad ha establecido lineamientos generales para toda la comunidad universitaria, los cuales tienen como objetivo establecer medidas específicas para proteger la salud de los trabajadores en la reanudación de las actividades laborales, sociales, educativas, deportivas y culturales, con la finalidad de lograr un retorno a las actividades universitarias de manera segura, responsable y confiable. La UNAM será responsable de suministrar el equipo y los insumos necesarios para minimizar el contagio, contener y mitigar el COVID-19 conforme a la circular 028-2001 emitida por las Direcciones Generales de Presupuesto Universitario, Asuntos Jurídicos y de Personal, y en correspondencia será obligación de los trabajadores usar los materiales que se les proporcionen para tal efecto. Indicaciones generales de prevención e higiene en el lugar de trabajo. Lavado frecuente de manos con agua y jabón. Aplicar suficiente jabón frotando palmas, nudillos, pulgares y entrelazando los dedos con un tiempo aproximado de 20 a 30 segundos. En caso de no contar con agua corriente y jabón, utilizar gel a base de alcohol que contenga al menos un 70%. El uso de cubrebocas se debe realizar de forma adecuada sobre la nariz y boca. El uso de caretas o pantalla, en caso de ser requeridos, no sustituirá el uso de cubrebocas. No tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos. El COVID-19 es muy contagioso. Por lo tanto, es importante respetar y mantener la sana distancia entre las personas, de al menos 1.8 metros. Evitar el contacto físico o el encuentro cara a cara. No saludar de beso o de mano. Practicar etiqueta respiratoria, es decir, cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo. Al cubrir la boca y la nariz durante un episodio de tos o estornudo, se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos, puede contaminar los objetos o las personas a los que toque. Al toser o estornudar, tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las manos con agua y jabón. En caso de no contar con agua corriente y jabón, utilizar gel a base de alcohol que contenga al menos un 70%. Se sugiere evitar el uso de joyería, corbatas, barba y bigote, ya que son considerados reservorios de virus y microorganismos. Cuando nos encontremos en áreas comunes, es importante respetar el marcaje de piso que indica el distanciamiento que se encuentra en las áreas comunes como parte del protocolo del distanciamiento social. Evitar tocar en la medida de lo posible cualquier tipo de superficie, barandales, puertas, muros, etc.
Utilizar las escaleras manteniendo la sana distancia y evitando tocar superficies como barandales. El uso de los elevadores estará reservado preferentemente para la utilización de personas con discapacidad o de la tercera edad. En caso de que por temas de salud exista la necesidad de hacer uso del elevador, deberá vigilarse el que no existan más de 2 personas por metro cuadrado al interior de este, procurando la sana distancia de 1.80 metros. La espera para tomar el elevador deberá realizarse en forma de fila a 1.80 metros de distancia entre personas y se deberá llevar a cabo la higiene de manos inmediatamente después de tocar los botones del elevador. Acciones importantes. No escupir, y si es necesario hacerlo, utiliza un pañuelo desechable. Meterlo en una bolsa de plástico, anudarla, tirarla a la basura y lavarse las manos. No compartir materiales, instrumentos y cualquier objeto de uso individual. Evitar la presencia de acompañantes, en especial de menores de edad y personas con alto riesgo de contagio. No discriminación. Es importante y necesario la solidaridad con las personas sin distinción por su nivel económico, educativo, lugar de origen, orientación sexual, edad, embarazo o discapacidad, ya que de esta manera alcanzaremos la reactivación económica de manera integral. Es trabajo de todos evitar la discriminación y promover un ambiente de respeto, inclusión, solidaridad y apoyo comunitario entre nuestros compañeros de trabajo. Acciones en las instalaciones universitarias. Ingresar y salir de forma ordenada por los filtros de seguridad sanitaria. Utilizar la ropa de trabajo de acuerdo con la categoría y funciones y de conformidad a lo previamente aprobado por la Comisión Central de Seguridad y Salud en el Trabajo. Portar la credencial de la UNAM que lo identifica como trabajador. Filtro de ingreso. Respetar los filtros de supervisión general de ingreso de los trabajadores que permitan la identificación de personal con enfermedades respiratorias. Estos filtros de ingreso serán determinados por las autoridades de las entidades y dependencias universitarias. Atender a la política de control de visitas con el fin de prevenir el riesgo de contagio originado en las personas ajenas al centro de trabajo. Mantenerse informado del semáforo de riesgo epidemiológico semanal. Si presenta síntomas relacionados con COVID-19, reportar a su entidad o dependencia si sospecha que forma parte de un grupo de vulnerabilidad. Si sospecha o tiene confirmación de COVID-19, realizar el reporte al área de personal de su entidad o dependencia vía telefónica y/o por medios electrónicos, quienes le indicarán lo conducente. Acciones ante contagio. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante buscar atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el COVID podría ser una de ellas. Es muy probable que tengas la enfermedad COVID-19 si presentas 3 o más de los siguientes síntomas: dolor de cabeza, catarro, cansancio extremo, dolor de garganta, tos seca, fiebre, molestias o dolor en articulaciones de brazos y piernas, diarrea, dolor en el pecho o tórax, dolor abdominal, conjuntivitis, pérdida del sentido del olfato o del gusto y erupciones en la piel. Si estás contagiado y no presentas alguno de los siguientes síntomas graves, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor intenso o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverte, puedes permanecer en casa hasta completar 14 días. Si tienes COVID-19, no debes presentarte a laborar para evitar la transmisión de la enfermedad a otras personas. Deberás informar tu estado de salud al responsable sanitario de tu entidad o dependencia vía electrónica o telefónica.
El responsable sanitario de tu entidad tomará tus datos personales para localización y los registrará en la bitácora de la facultad, escuela o entidad. El responsable sanitario de tu entidad te enviará las recomendaciones para los cuidados en casa. El responsable sanitario de tu entidad realizará seguimiento de la evolución de tu enfermedad vía telefónica, lo registrará en la bitácora e informará semanalmente al comité de seguimiento. En caso de presentar fatiga, falta de aire y o dificultad para respirar, puedes acudir a Unidades Médicas del ISSSTE, o solicitar información a la Facultad de Medicina de la UNAM. Y en caso de tener dudas, llamar a Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria del Gobierno Federal. Infodemia. Durante la pandemia ha circulado información inexacta y falsa sobre los aspectos de la enfermedad, como el origen del virus, la causa, el tratamiento y el mecanismo de propagación. Las fuentes con mayor desinformación son las aplicaciones para teléfonos móviles, algunos sitios web, los blogs, redes sociales, entre otras. A continuación, algunas recomendaciones para evitar la desinformación. Evitar noticias falsas. Verifique la fuente de las noticias que llegan a usted. Determinar si la información realmente tiene sentido, aun cuando provenga de una fuente segura y haya sido compartida anteriormente. Evitar rumores perjudiciales. Si no puede confirmar la fuente de la información o su utilidad, es mejor que no la comparta. Participar de forma responsable en las conversaciones sociales. En general, la nueva normalidad nos convoca a incorporar nuevos hábitos de cuidado personal que ayuden a la comunidad universitaria a evitar una mayor escalada de contagios por COVID-19. Unamos acciones contra la COVID-19.